El aroma de las flores aún impregnaba la capilla cuando cerraron el ataúd, y justo entonces ella apareció. Mariela Duarte, la exesposa que lo había dejado hace 15 años. Con tacones finos y un vestido entallado cruzó el pasillo, como si fuera su pasarela exigiendo los 24 millones de dólares de la herencia como si fueran suyos por derecho. Lo que pasó después destapó a cada alma presente y desató una guerra que ella jamás creyó perder. Pero antes de seguir, asegúrate de suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos miras. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Cuando las puertas de la capilla se abrieron aquella tarde gris, mi corazón ya estaba hecho pedazos. El féretro de mi hijo pulido y solemne reposaba en el altar rodeado de lirios blancos, sus preferidos. El canto que tanto amaba acababa de apagarse entre los vitrales, dejando un silencio denso que tragaba hasta el aire. Fue en ese instante sagrado en medio de mi duelo que ella irrumpió. Mariela Duarte entró a la capilla como quien llega a cerrar un trato, no a despedirse del hombre que abandonó años atrás. El taconeo de sus zapatos de 10 centímetros desgarró la calma del lugar, obligando a todos a voltear. Su vestido negro, demasiado glamuroso para un funeral, se ceñía a su figura, pero fue esa sonrisa calculada, torcida en la comisura, lo que me heló la sangre. «Estoy aquí para reclamar lo que me pertenece», declaró con voz clara y ensayada, proyectándola para que nadie quedara sin escuchar. «Los 24 millones de dólares que dejó mi esposo. Como su esposa legal tengo derecho absoluto». La capilla quedó sin aire. Algunos soltaron un jadeo, otros voltearon incrédulos hacia sus acompañantes, pero yo no giré. Aún no. Mis ojos siguieron clavados en el ataúd, en la placa de bronce que brillaba tenuemente con su nombre. Ni siquiera había esa. Tocado tierra, y ella ya estaba allí como un ave carroñera dispuesta a arrancar lo último de él. No fue tristeza lo que me recorrió. Fue un calor intenso que trepaba por mi pecho, cerrando mi garganta. Una furia callada se instaló bajo mis costillas. Mi difunto esposo solía decir que yo tenía la paciencia de una muralla de piedra. Ese día necesité cada pedazo de esa paciencia. El joven abogado de Mariela a su lado parecía al borde del colapso, hojeando nervioso una carpeta azul. Su voz temblaba mientras soltaba términos como estado civil, derechos de sucesión y una cláusula que claramente no había leído bien. Ignoraba que ella había renunciado a todo en el divorcio años atrás. Miré a mi izquierda donde Lucía Herrera, mi abogada, ya extraía una carpeta discreta de su bolso. Me hizo una leve seña. «Aún no espera», me decían sus ojos. Un murmullo comenzó a expandirse por la capilla como un oleaje. La entrada de Mariela no solo rompió el silencio, destrozó la frágil paz que intenté mantener ese día. Los dolientes se removían incómodos. Algunos bajaban la mirada, incapaces de presenciar semejante espectáculo. Otros me observaban esperando que me derrumbara, que cediera ante esa humillación. Pero no lo hice. Giré lentamente hacia ella. Mariela no titubeó al encontrar mi mirada. En sus ojos había una seguridad gélida, la de quienes creen haber ganado antes de que inicie la contienda. Alzó apenas el mentón, orgullosa de sí misma. Quizás pensó que imploraría, lloraría o montaría una escena frente al altar, pero mi quietud pareció descolocarla porque su voz se volvió más aguda, más insistente. «No estoy aquí para pelear. Estoy aquí para tomar lo que es legalmente mío». Finalmente hablé. Mi voz más fría que la suya, perfectamente controlada. «Tú no eres su esposa. Ya no». Por un segundo dudó. Su abogado murmuró algo mientras pasaba una hoja, pero vi en su rostro la grieta. Apostó a mi ignorancia, a mi fragilidad.
Creyó que este funeral era su escenario y yo su víctima. Fue entonces cuando Lucía avanzó silenciosa como sombra y entregó al oficial de la iglesia una copia sellada del decreto de divorcio. Renuncia total a cualquier reclamo futuro firmada y validada hace más de 10 años. No necesité agregar una sola palabra. La verdad estaba ahí estampada con sello oficial, y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier alarido. Alguien carraspeó con incomodidad. Otro murmuró: «Dios nos ampare». Mariela permaneció inmóvil con los labios tensos, la mirada recorriendo los bancos de la capilla. Esperaba que alguien saliera en su defensa. Nadie lo hizo. Y yo me quedé allí no victoriosa, no altiva, simplemente firme. 15 años me dediqué a criar a mi hijo sola, después de que ella lo abandonara dejándome con facturas médicas imposibles y un corazón hecho pedazos. Estuve a su lado en cada sesión de radioterapia, en cada cirugía, en cada madrugada en que el dolor lo hacía gritar más fuerte que la morfina. Ella, en cambio, había estado ausente, borrada de su vida hasta que vio rentable regresar. Cuando finalmente giré hacia la salida no me volví ni una sola vez. Crucé el pasillo con Lucía a mi lado, nuestros pasos acompasados pesados, como si marcháramos hacia una batalla que apenas comenzaba. Escuché ahí a alguien susurrar mi nombre con compasión. Otro dijo: «Justicia». Pero yo no buscaba compasión, ni siquiera justicia. Aún sabía que esto no había terminado ni de cerca. Lo que venía haría que este funeral pareciera solo el prólogo. Afuera el viento se había levantado arrastrando hojas secas por los escalones de piedra. Lucía me alcanzó y sin decir palabra me extendió un sobre marrón. Lo coloqué bajo mi brazo sin abrirlo. Las dos sabíamos que pronto sería indispensable. El director de la funeraria nos interceptó en la acera visiblemente turbado para disculparse por el escándalo. Le respondí que no tenía por qué hacerlo. La muerte no siempre trae dignidad, dije. No encontró respuesta y yo tampoco la necesitaba. Subimos al auto. Lucía tomó el volante. Me acomodé en el asiento del copiloto mirando por la ventana con las manos entrelazadas, respirando hondo. No serena, sino controlada. Y eso no es lo mismo. Tardamos exactamente 11 minutos en llegar a las oficinas de Herrera en Asociados, en pleno centro. La asistente de Lucía ya había preparado la sala de juntas, cerrando la puerta tras nosotras, con un clic suave que pareció sellar el mundo afuera. Lucía colocó 2 documentos sobre la mesa de madera oscura, alisándolos con manos precisas. El primero era el testamento más reciente de mi hijo, fechado 9 meses antes de morir. Yo estaba a su lado cuando lo firmó, sus manos frágiles pero firmes. En él me dejaba todo el dinero, las acciones de la empresa, la propiedad, el seguro incluso, los derechos de la aplicación que desarrolló en sus últimos meses. No había una sola línea para Mariela. El segundo documento era el convenio de divorcio de 15 años atrás, donde ella renunciaba a cualquier derecho presente o futuro sellado y autenticado. Lucía sostenía la copia certificada junto al registro notarial. Sin huecos, sin fisuras. Aún así su voz fue cautelosa al hablar. Mariela no tiene base legal, pero es temeraria. Espero que esto escale. Apreté la mandíbula no por miedo, sino por pura concentración. Si Mariela quería convertir esto en una guerra, me encontraría en el frente. Había llorado por mi hijo, con cada fibra de mi ser. Ahora defendería lo que él me dejó. No permitiría que alguien que desapareció por 15 años convirtiera el final de su vida en un circo judicial. Lucía deslizó hacia mí una copia del inventario de bienes perfectamente clasificados. Le di un vistazo rápido, cuentas bancarias, acciones.
La casa del lago, el departamento, incluso el auto. Entonces, vi el último ítem. Una carta en video grabada por mi hijo y resguardada bajo secreto de abogado. Yo no sabía que existía. Lucía dio un golpe seco sobre la carpeta. «Es hora». Condujimos hasta el juzgado, no a una audiencia formal, sino a una reunión privada que Lucía había asegurado con el juez, encargado de medidas de urgencia en su tribunal. Una cortesía otorgada por la magnitud del patrimonio y la evidente tensión del caso. El juez aceptó revisar los archivos de inmediato y confirmar que cualquier reclamación de Mariela sería invalidada apenas se presentara. En menos de una hora emitió una orden de protección provisional sobre todos los bienes. Un récord incluso para Lucía, que rara vez se sorprendía pero arqueó las cejas cuando el documento llegó tan veloz. Al salir del edificio, el cielo se había tornado oscuro. Las nubes se cerraban como telón antes de una tormenta. El celular de Lucía sonó mientras bajábamos los escalones del tribunal. Era el abogado de Mariela. Ella contestó en altavoz, permitiéndome escuchar cada palabra. La voz de él titubeó al pedir una reunión para discutir una posible resolución. Lucía respondió con esa frialdad profesional que conocía bien todas las comunicaciones, serían por escrito, y la irrupción de Mariela en un servicio religioso quedaría registrada en cualquier respuesta formal. Yo no intervine durante la llamada. No hizo falta. Pasé años guardando silencio por la paz, por mi hijo, por la familia. Ese tiempo terminó en el instante en que Mariela pronunció «mis 4 millones de dólares» frente a su ataúd. Esa noche en casa abrí la carta en video. Mi hijo aparecía sentado junto a la ventana en la misma silla donde solíamos leer juntos cuando era niño. Su voz era serena, su tono firme y claro pese a la fragilidad evidente. Habló de la fundación que soñaba que yo creara de becas para jóvenes del jardín, conmemorativo detrás del laboratorio de tecnología. Habló de mí, de mi apoyo constante, de la fuerza que esperaba que mantuviera incluso después de su partida. Y al final dijo algo que jamás borraré de mi memoria. Si ella regresa, necesito que te mantengas firme, no solo por mí, sino por ti. Ella se alejó de mí. Pero tú, mamá, tú nunca lo hiciste. Te mereces todo lo que te dejé. Te elegí a ti. Reproduje esa parte 2 veces dejando que el peso de sus palabras se asentara en mi pecho fuerte pero tierno. No lloré. No esa noche. Ya habría momento para eso. Ahora había una decisión que tomar. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un cuaderno. Escribí 3 nombres, 3 personas que respaldaron a mi hijo cuando Mariela no lo hizo. 3 testigos que sabían lo que ocurrió. Una tenía acceso a expedientes médicos, otra había archivado contratos de desarrollo. La tercera guardaba correos personales que nunca salieron a la luz. No era venganza. Era defensa. No permitiría que ella distorsionara su historia. No mientras respirara, no mientras su voz siguiera viva en mis oídos. Al amanecer siguiente, la noticia corrió. No sobre la herencia, eso vendría luego, sino sobre lo sucedido en la iglesia, la entrada de Mariela, el enfrentamiento, el silencio que siguió. Mi teléfono sonó antes del alba. Vecinos de antaño, primos lejanos conocidos que no veía en años preguntando cómo estaba. Pero bajo esa preocupación había algo más. Cierta curiosidad, una cautela, un matiz de duda, como si no supieran aún qué versión creer. No devolví las llamadas. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café negro, observando el amanecer sobre el patio, el mismo donde mi hijo jugaba de niño, donde hacíamos asados los domingos, donde planté No me olvides durante su primera quimioterapia.
Era un lugar sereno perfecto para pensar, pero la calma duró poco. Cerca de las 10. Mariela publicó una imagen recortada de mi hijo, de años atrás, una que ella no tenía derecho a usar. El pie de foto era breve, con el corazón roto por despedirme del amor de mi vida. Que se haga justicia. Luego vinieron los comentarios. La mayoría eran de extraños que no conocían ni querían conocer la verdad. Gente que tomó su versión y la propagó como incendio en hierba seca. Había emojis de llanto, palabras como valiente, injusto, trágico. Algunos mencionaban abogados. Uno escribió que debía pelear por lo que le correspondía. Fue ahí cuando todo cambió. Ya esperaba una batalla legal, ya tenía los documentos listos. Pero esto era distinto. Era público. Era imagen. Y si algo había aprendido en la última década, era que la gente cree primero lo que ve, aunque sea mentira. Le envié un mensaje a Lucía. La respuesta llegó como un relámpago. Ya lo estamos monitoreando. Estamos preparando una línea de tiempo para desmentirla. En menos de una hora, Regina, la directora financiera de mi hijo, llamó para decir que ya había recibido 2 llamadas de periodistas, preguntando por la viuda. Pronunció esa palabra con un tono agrio que agradecí profundamente. Le pedí que aguardara, que no íbamos a reaccionar, íbamos a responder. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Al mediodía conduje al centro para reunirme con Lucía. Había reservado una sala discreta en una biblioteca privada que antes fue un banco. Paredes gruesas insonorizadas. No queríamos miradas ni oídos extraños. Lo que debíamos preparar ya no era solo legal, era también nuestra reputación. Lucía presentó el plan en 3 fases. Primero, afianzar nuestra posición legal con la orden temporal del juez e iniciar el trámite para una moción permanente que bloqueara cualquier interferencia de Mariela. Eso ya estaba en marcha. Segundo, recopilar todas las pruebas personales que mi hijo dejó y la documentación de quienes lo acompañaron en sus últimos años. Regina tenía correos y agendas que probaban que Mariela nunca apareció durante su enfermedad. Julián conservaba los registros autenticados del divorcio y los acuerdos de propiedad. Ernesto, el enfermero de la UCI, había preparado una declaración jurada sobre la última semana, incluyendo la visita que Mariela jamás hizo. Y tercero, la parte que Lucía aún no me había contado: organizar un acto público, no un simple comunicado o escrito judicial, sino algo tangible, visible, un compromiso público con la fundación que mi hijo soñó. Lucía estaba convencida de que la mejor defensa no solo estaba en tribunales, sino en la sociedad, y no se equivocaba. Fijamos la fecha para 3 días después, el lugar, el salón principal del ayuntamiento. El alcalde ya había manifestado su respaldo a la fundación meses atrás, cuando mi hijo preparaba todo discretamente. Teníamos cartas, permisos, cada documento que él dejó listo. Solo íbamos a continuar lo que él empezó. Pero no me interesaba montar un espectáculo. Le dije a Lucía que todo debía girar en torno a él, no a Mariela, no a mí. La causa, el propósito, el impacto social. Eso era lo que importaba. Aún así, sabía que Mariela aparecería y debía estar preparada. Esa noche fui al antiguo despacho de tecnología donde mi hijo trabajaba. Las luces apagadas, muebles cubiertos. El equipo se había trasladado tras la adquisición, pero Regina aún tenía las llaves. Me encontró afuera y me condujo hasta su viejo escritorio. La silla seguía ahí, y también la taza con una pequeña grieta en el asa. En la pizarra, notas medio borradas sobre funciones de la aplicación, escritas con esa caligrafía que reconocería en cualquier parte. Regina me entregó un pendrive sin decir mucho, solo presionándolo en mi mano con firmeza.
Dentro estaban los últimos 2 meses de correos privados de mi hijo. Había filtrado todo lo irrelevante. Lo que quedaba eran mensajes sobre la fundación, sus instrucciones médicas finales y sus últimos contactos con asesores legales. Esa noche en mi propio escritorio, el mismo donde corregía tareas cuando enseñaba primaria, lo conecté. Había 3 correos con estrellas rojas, uno para Lucía, uno para Regina y uno para mí. El mío nunca fue enviado. Estaba guardado como borrador. Mamá, si lees esto ya me fui. Y si ella aparece sé que será difícil. Pero recuerda que tú eres la única que se quedó. Estuviste ahí cuando no podía caminar, cuando no podía dormir, cuando era más tubos que piel. Tú nunca saliste de la habitación, así que no dejes que ella reescriba lo que tú y yo vivimos. Yo te elegí a ti. No a ella, nunca a ella. En ese momento mi incertidumbre se disolvió. No es que pensara rendirme, pero algo dentro de mí se aquietó. Había cargado con dolor y rabia toda la semana. Ahora tenía claridad. Mariela quería manipular la opinión pública. Yo alzaría la verdad no solo en el juzgado, sino ante todos los que vieron su publicación y creyeron su mentira. 3 días después del funeral entré al ayuntamiento por la puerta trasera. Lucía lo había dispuesto así, menos ruido, menos miradas. El auditorio ya comenzaba a llenarse prensa local, inversores tecnológicos, líderes comunitarios. La oficina del alcalde había confirmado su asistencia. No hablaría, pero su presencia bastaba. Eso valía más. En el papel el evento parecía sencillo, una dedicatoria a la presentación oficial de la Fundación Conmemorativa Holbrook. Pero todos sabíamos que era mucho más que eso. Era un mensaje claro. Las sillas estaban ordenadas en filas frente a una gran pantalla, la de proyección. Una lona colgaba al frente, un legado con propósito. El rostro de mi hijo aparecía en el programa con esa sonrisa discreta que mostraba cuando estaba orgulloso, pero no buscaba protagonismo. Esa misma sonrisa hablaría por él hoy. Lucía y Regina se encargaban del registro de prensa. Julián estaba junto a la mesa lateral con carpetas legales en orden. Ernesto, el enfermero, ayudaba a los invitados de mayor edad a encontrar su asiento. Todos tenían un papel, todos comprendían lo que nos jugábamos. A las 10:02 cerraron las puertas. A las 10:05, Lucía subió al podio y probó el micrófono con un solo golpe. No titubeó. No estaba allí para agradar. Buenos días. Estamos aquí para honrar la visión y los valores de un hombre que vivió con brillante discreción y dejó un plan para cambiar vidas. Lo que verán hoy no trata de pérdida, sino de intención, de claridad, de verdad. Se retiró y las luces se apagaron. La pantalla se iluminó con un video grabado 5 semanas antes de su partida. Mi hijo aparecía sentado en una silla, los hombros algo encorvados, los ojos cansados pero determinados. El fondo era su oficina en casa, llena de libros, plantas y fotografías que conocía de memoria. Su voz sonó serena pero firme. Si estás viendo esto significa que ya no estoy aquí. Pero quiero explicar con mis propias palabras por qué tomé las decisiones que tomé. No quiero confusión, no quiero discusiones. Quiero que la verdad hable por sí sola. Continuó relatando su enfermedad, sus esperanzas para la fundación, su decisión de dejar todos sus bienes para mí y solo para mí. Sus motivos no eran sentimentales ni vengativos, solo claros, racionales. Ella se fue, dijo sin vacilar. Cuando más la necesité no estuvo. Y cuando construí algo que valía la pena volvió. No permitiré que eso defina mi legado. Estoy eligiendo a quien nunca me dejó. La sala quedó en un silencio absoluto al terminar el video.
Ningún murmullo, ningún movimiento, solo quietud. Me levanté no porque quisiera, sino porque debías hacerlo. Caminé despacio hacia el podio sintiendo el peso de todas las miradas. Había hablado en aulas por 3 décadas. Había dado discursos de despedida, brindis y condolencias. Pero este instante era distinto. No se trataba de celebrar. Se trataba de trazar una línea final. Agradecí a los presentes. Reconocí al alcalde. Luego leí los nombres de los primeros becarios. Mencioné las escuelas locales que recibirían apoyo tecnológico. Expliqué el fondo de ayuda médica de emergencia que llevaría el nombre de mi hijo. La audiencia escuchaba en silencio. Nadie interrumpió. Entonces fui directa al punto. Algunos de ustedes quizá hayan visto publicaciones en línea, rumores, comentarios. No responderé con chismes. Responderé con pruebas. Regina bajó las luces otra vez. En la pantalla aparecieron correos electrónicos de mi hijo, fechados etiquetados comunicaciones verificadas con Lucía, con Regina conmigo. Mostraban sus intenciones, sus planes de herencia, actualizados la cancelación de beneficiarios anteriores, todo respaldado por evidencia sólida. Después, documentos legales digitalizados. El decreto de divorcio. El acuerdo firmado, la renuncia expresa de Mariela. Resaltado en amarillo. La línea con su firma renunciando a cualquier derecho futuro. Finalmente, la última diapositiva, una captura de un correo que Mariela había enviado a un amigo 6 semanas antes del funeral. El mensaje recibido anónimamente por la oficina de Lucía decía: «No me importa lo que cueste. Estoy volviendo para tomar lo que debería ser mío. Él me lo debía. Y si su madre quiere guerra, estoy lista». Miré a la audiencia. Esa es su historia. Esta es la mía. Y esta fundación, este trabajo, este legado pertenecen al hombre que lo construyó. No a quien lo abandonó. No a quien regresó cuando vio titulares. Un aplauso tímido comenzó. Luego se sumaron más. Cuando bajé del podio, toda la sala estaba aplaudiendo. No sonreí, no me incliné, solo asentí una vez y volví a mi asiento. Mariela estaba allí. La había visto llegar tarde. Sentada al fondo con gafas oscuras y los labios apretados. Cuando las luces se encendieron, se levantó y se marchó. No dijo nada, no hizo un escándalo, pero sus tacones golpearon fuerte contra el suelo, como si exigiera ser oída, como si quisiera que alguien la siguiera. Nadie lo hizo. Lucía se inclinó hacia mí. Ella va a contraatacar. No respondí. No lo necesitaba. Lo intentaría y nosotras estaríamos preparadas. Después del evento, varias personas se acercaron. Me estrecharon la mano, compartieron anécdotas de mi hijo, que jamás había escuchado un compañero de universidad, un mentor de una incubadora tecnológica, un padre agradecido porque su hijo había recibido clases gratuitas gracias a la aplicación que él desarrolló en su último año. Esa tarde, una fotografía del acto apareció en las noticias, yo de pie en el podio, una mano en el atril, la otra sujetando el programa, el rostro de mi hijo, proyectado detrás. La leyenda decía: una madre protege el legado de su hijo. Y eso era lo que había hecho en público, con claridad, sin alzar la voz, sin ira, pero con cada hecho tan filoso como un cuchillo. A la mañana siguiente, desperté en medio del silencio. Sin mensajes nuevos, sin llamadas perdidas, sin correos de Lucía. Pero no confundí esa quietud con paz. Era el tipo de calma que precede a la tormenta. A las 8:30, Lucía me envió un único mensaje: «Mantente alejada de las redes sociales». Su tono siempre era firme, pero sentí la urgencia tras esas 4 palabras. Obedecí, aunque no tardé en entender por qué.
Regina llamó 30 minutos después. Mariela publicó algo... Un clip de video recortes editados de tu hijo, sacados de contexto. Parece que... Se arrepintió de haber cambiado el testamento. Cerré los ojos y respiré hondo. El acto en el ayuntamiento la había golpeado. Ahora jugaba sucio. Esa misma tarde Lucía y yo nos reunimos de nuevo en la sala privada del antiguo banco. Ella ya había descargado el clip, hecho copias de seguridad, transcrito su contenido y asignado a un equipo para verificar sus ediciones. No existía ninguna grabación completa que coincidiera con esas frases. Ningún archivo bruto. Era una manipulación, pero lo bastante hábil para engañar a quienes querían creerle. Lucía giró la pantalla de su laptop hacia mí y presionó reproducir. La voz de mi hijo sonaba, pero las frases estaban cortadas, reordenadas sin pausas naturales. Lo hacían parecer inseguro, perdido. Después la voz de Mariela se superponía suave, fingiendo compasión, sugiriendo que yo lo había manipulado para excluirla. Incluso tituló el video "Que la verdad sea escuchada". Ya estaba circulando por toda la red. Los comentarios cambiaban de tono, desconocidos la llamaban valiente, otros me tachaban de ambiciosa. Algunos insinuaban que había aislado a mi hijo durante su enfermedad, que lo aparté de sus amigos, que corté la relación con su exesposa por celos. Las mentiras germinan rápido en el terreno fértil del prejuicio. No entramos en pánico. Lucía tenía el siguiente paso listo. La primera parte era simple. Difundiríamos el video original íntegro, con sello de tiempo y grabación continua. Julián guardaba el original en un servidor seguro protegido con contraseñas y certificaciones de autenticidad. La segunda parte exigía más coordinación. Al final de ese día, Regina consiguió la autorización de 3 ex-socios de mi hijo para divulgar comunicaciones internas, correos archivados, notas de juntas, mensajes, en los que él expresaba su desilusión por el comportamiento de Mariela. En uno fechado 2 años antes de su muerte escribió: ella volvió a contactar no para saber cómo estaba, no para disculparse, solo para preguntar si la IPO ya se había concretado. Estoy cansado de fingir que a la gente le importa cuando no es así. Ya no tengo energía para esto. Lucía compiló todo en un paquete impecablemente organizado, etiquetado como documentación de patrón de conducta. Profesional. Preciso. Demoledor. A la mañana siguiente ofrecimos una conferencia de prensa. Nada ostentoso, sin podios adornados, sin dramatismos, solo una sala de conferencias, un proyector y carpetas impresas para cada asistente. Lucía abrió con una frase que retumbó en la sala: la desinformación es peligrosa. Aquí está la verdad. Luego proyectamos el video original completo. El mensaje sin editar de mi hijo sereno, firme, seguro. Explicó sus decisiones sin vacilar, sin sombra de duda. Me nombró como su única albacea, su única cuidadora, su única familia real. Distribuimos las pruebas impresas. Dimos espacio para preguntas. No ofrecimos frases huecas ni intentamos crear dramatismos. Solo presentamos hechos imposibles de refutar. Mariela no reaccionó en público, pero no hacía falta. El golpe a su credibilidad ya era evidente. Esa misma noche, uno de los blogs comunitarios que antes la había elogiado emitió una discreta retractación. Otro retiró el video manipulado. Un tercero publicó transcripciones comparativas mostrando cómo había sido alterado el clip. Aún así, no era suficiente para mí. Los hechos me respaldaban, sí, pero yo buscaba algo más: claridad total. Entonces tomé una decisión. Llamé a Regina y le pedí que liberara el memorando interno que mi hijo había redactado durante su última hospitalización. Estaba dirigido a la junta directiva de la empresa, pero su tono era profundamente íntimo. Detallaba su plan para la fundación, por qué deseaba que llevara mi nombre, su intención de mantener alejada a cualquier persona que lo hubiera abandonado.
Cerraba con estas palabras: no quiero que mi nombre sea usado para nada falso, nada superficial. Si la gente va a recordarme, que sea por lo que realmente hice y por quien realmente me apoyó. Lucía dudó antes de autorizarlo. Era un documento contundente, pero sabía que reavivaría el conflicto. Le dije que ese era exactamente el propósito. El memorando se publicó al mediodía con la aprobación de la Junta y el respaldo de la Fundación. No mencionaba a Mariela directamente, pero derribaba cada una de sus mentiras solo con existir como un rayo que rompe la oscuridad. Esa noche mi bandeja de entrada se llenó de mensajes sobrevivientes de enfermedades graves, cuidadores, personas que habían acompañado a sus seres queridos en agonías largas y silenciosas. Me escribían para decir que comprendían que me creían. Habían visto a oportunistas aparecer demasiado tarde, solo para reclamar lo que nunca dieron. Pero ni siquiera eso me dio plena satisfacción, porque Mariela no había terminado. A las 10:30 de esa noche Lucía volvió a llamar. Presentó una moción para impugnar el testamento. Alega que tu hijo fue coaccionado, que no tenía plena capacidad mental al hacer los cambios finales. Le pregunté a Lucía qué tan sólida era esa acusación. Débil respondió, pero obligará a una respuesta formal. Abrirá el proceso de descubrimiento, sacará los registros. Le dije que no temía a los registros. Déjala continuar, porque cuanto más hondo cabe, más expondrá la verdad que intenta ocultar. La moción llegó tarde un jueves. Lucía me la reenvió a las 21:42, tal como sabía que lo haría, limpia, anotada con una breve nota al final: no necesitas responder aún, pero deberías leer esto. Examiné cada página con meticulosidad. El equipo legal de Mariela me acusaba de influencia indebida. Decían que había manipulado emocionalmente a mi hijo, que lo aislé, que lo obligué a reescribir su testamento, cuando su mente estaba nublada por medicamentos y enfermedad. Me llamaban controladora, opresiva, despiadada. Me quedé sola en la mesa de la cocina, la misma donde antes extendía proyectos de ciencias y tarjetas de vocabulario. La misma donde le rapé la cabeza a mi hijo, tras su primera quimioterapia, intentando hacerlo reír mientras los mechones caían. Ahora esa mesa sostenía un documento que me acusaba de haberlo doblegado, de haber usado su dolor en beneficio propio. Me permití sentirlo por completo. No la ira, aún no. El dolor. Ese dolor antiguo que creí superado volvió a instalarse en mi pecho, pesado e insistente. Porque leer esa moción era revivir cada hora a su lado, cada vez que sostenía una bolsa de vómito con una mano y sus dedos con la otra, cada vez que presionaba el botón de morfina cuando la enfermera no llegaba a tiempo. Me llamaban despiadada, pero no estuvieron allí cuando le leía cuentos entre náuseas, cuando cambiaba sábanas a las 3 de la madrugada, cuando le masajeaba los pies para que pudiera dormir. Ellos no estuvieron aquella noche en que él despertó gritando, sin recordar siquiera en qué año estaba. Ellos no estuvieron aquella tarde en que, lúcido y con absoluta claridad, me pidió que me asegurara de que ella jamás recibiera un solo peso. Yo sí estuve. Así que dejé que ese peso se asentara en mí, sin resistirme, sin apartarlo. Me serví un vaso de agua. Permanecí inmóvil en absoluto silencio, mientras dejaba que todas esas palabras me atravesaran. Y me recordé exactamente quién era yo. No la mujer que ellos describían en sus papeles, sino la madre que permaneció. A la mañana siguiente, me reuní con Lucía en su despacho. Ella ya tenía preparada nuestra primera respuesta, pero antes de presentar nada, nos quedamos sentadas en silencio un largo rato. Me observaba como si esperara que cediera, que estallara en rabia o me derrumbara en llanto. No hice nada de eso. Solo dije: vamos a hacerlo limpio. Vamos a hacerlo definitivo.
Ella sintió con una leve sonrisa de aprobación. Acordamos preparar una declaración jurada completa. El testimonio de Ernesto como enfermero, la declaración de Regina como directora financiera, los registros autenticados de Julián. Incluiríamos toda la cadena de correos electrónicos que documentaba las peticiones de mi hijo, su grabación de voz, su memorando personal. Todo. Pero no quería que el siguiente paso fuera únicamente legal. Necesitaba algo más. Le dije a Lucía que deseaba escribir una carta no para el tribunal, sino para la Fundación para la Comunidad. Dudó por un instante, pero aceptó. Ese fin de semana me senté con pluma en mano y escribí. Lo mantuve sencillo. Yo no soy la voz de mi hijo, pero soy el eco de lo que él creía. Él creía en la justicia, en la decencia, en una verdad que no necesita gritar para ser escuchada. Construyó lo que construyó no por fama ni por legado, sino porque quería solucionar un problema y dejar algo valioso. Yo me quedé a su lado. No lo hice por recompensa ni por reconocimiento. Lo hice porque lo amaba y porque creo en lo que él soñó, que esta fundación sería. La semana siguiente, Lucía presentó la refutación completa. Era más extensa que la moción inicial, más precisa, más sólida, con documentación irrefutable. Y entonces esperamos. Durante ese tiempo, Mariela hizo exactamente lo que preveíamos. Fue a la prensa, concedió entrevistas, interpretó a la viuda destrozada, habló de amor, memoria y corazones rotos. Compartió fotos escogidas con cuidado. Lloró cuando las cámaras lo requerían. Pero algo había cambiado, el público ya no estaba tan convencido. Algunos artículos comenzaron a utilizar la palabra presunto antes de sus acusaciones. Comentaristas hacían referencia al video completo, a los correos, a las contradicciones flagrantes entre sus palabras y los documentos. La verdad no siempre avanza rápido, pero lo hace con constancia sin detenerse. Lucía me advirtió que el juez podría tardar semanas en revisar la moción. También que Mariela intentaría presionar por una audiencia, retrasar el proceso, desgastarnos con el tiempo. Le respondí que no me preocupaba. Ya había esperado cosas mucho peores. Esperé resultados de análisis, informes de biopsias, el sonido persistente de máquinas en la madrugada. Esperar fechas judiciales y revisiones de documentos no me asustaba. No después de ver a mi hijo consumirse día tras día, hora tras hora. Durante esos días de espera, me mantuve ocupada. Pasaba las mañanas en la oficina de la Fundación revisando solicitudes de becas, reuniéndome con el nuevo director, organizando paneles de evaluación. Me aseguraba de que todo avanzara. Mantenía mis manos ocupadas para que mi corazón no se hundiera bajo el peso de la espera. Una tarde, mientras revisaba reportes presupuestales, una voluntaria entró con una carta. Era manuscrita sin remitente. Dentro un mensaje sencillo. No estás sola. Yo te creo. Vi a mi hermana ser destruida por alguien como ella. Gracias por hablar. No había firma, solo esas líneas. Me recordó que lo que estábamos defendiendo no era solo propiedad o herencia. Era restaurar la historia en su lugar, no con ruido sino con enfoque, no con estridencia, sino con verdad incuestionable. Esto era lo que Mariela nunca comprendió. Creyó que el poder residía en el estruendo de acusaciones teatrales, pero yo había aprendido que el verdadero poder está en la constancia, y yo sería constante hasta el final. La decisión llegó un miércoles por la mañana. Sin cámaras, sin prensa, sin titulares sensacionalistas. Solo una notificación de Lucía informándome que el tribunal había emitido su resolución. Ella me había reenviado la copia oficial a mi correo, 212 páginas. Las leí todas.
La moción para anular el testamento fue rechazada por completo, sin juicio, sin audiencia. El juez consideró que las pruebas eran claras y contundentes. Mi hijo tenía plena capacidad mental. Había tomado sus decisiones de manera deliberada. No había rastro de coacción, manipulación ni presión externa. Las acusaciones de Mariela fueron calificadas como infundadas, especulativas y en varios puntos intencionalmente engañosas. Esa última expresión lo decía todo: intencionalmente engañosas. En lenguaje judicial significaba, más que una derrota, significaba exposición, significaba vulnerabilidad, significaba consecuencias. El siguiente paso avanzó más rápido de lo que incluso Lucía anticipaba. En 48 horas el tribunal programó una audiencia para evaluar posibles sanciones contra el equipo legal de Mariela por abuso del proceso, manipulación del sistema e intento de engañar al tribunal con material alterado. La audiencia fue fijada para la semana siguiente. Al inicio no planeaba asistir. Me repetí que el rechazo era suficiente, que no necesitaba presenciar las consecuencias, que ya había logrado lo que vine a buscar: los deseos de mi hijo, poseído, su legado intacto. Pero 2 días antes de la audiencia, Lucía llamó. Mariela había presentado una solicitud de última hora. Quería que la audiencia se celebrara a puerta cerrada, alegando angustia emocional, alegando que afectaría su reputación, alegando que le impediría encontrar empleo y rehacer su vida. El juez rechazó su petición. Fue entonces cuando decidí que estaría allí sentada en la última fila, presenciando en silencio el cierre de esta historia. Llegué temprano el día señalado. La sala era pequeña, sin prensa, solo las partes, sus abogados y algunos funcionarios del tribunal. Lucía se sentó a mi lado, su postura tranquila pero alerta. Mariela entró 5 minutos antes del inicio, con un traje azul marino demasiado formal para el entorno. Llevaba el cabello recogido en un moño desordenado. No recorrió la sala con la mirada. Sabía que yo estaba allí, pero evitó cruzar ojos conmigo. El juez entró. La audiencia comenzó sin ceremonia, sin espectáculos, sin artificios. Solo un análisis minucioso de los hechos. Examinaron la moción presentada por Mariela, el video que publicó, cómo había sido manipulado, la declaración jurada que lo contradecía. Revisaron los registros financieros, el historial legal, el patrón de sus comunicaciones con personas cercanas a mi hijo, el momento exacto de su reaparición, sus publicaciones en redes sociales antes y después del funeral. Desarmaron todo pieza por pieza, exponiendo cada contradicción. Su abogado intentó argumentar que había sido mal asesorada, que no entendió los riesgos, que actuó cegada por el dolor. Pero el juez lo interrumpió con una frase que jamás olvidaré. El dolor de perder a un hombre al que abandonó no justifica la manipulación de este tribunal. Al finalizar la audiencia quedó claro que las sanciones serían severas. El abogado de Mariela enfrentaría ahora una revisión formal por parte de la Orden de Abogados del Estado. Ella tendría que cubrir los honorarios legales derivados de su moción fraudulenta. El monto era considerable. El tribunal ordenó el congelamiento de sus cuentas hasta que se efectuara el pago. No era prisión. No era un escándalo nacional, pero sí era la justicia en su versión más precisa, un ajuste de cuentas legal. La verdad finalmente cobrando su precio. Observé su rostro mientras el juez leía la resolución. No alteró su expresión en ningún momento, pero sus manos delataron su pretendida calma, se cerraban y abrían en un ritmo ansioso. Cuando el juez dio por concluida la audiencia, Lucía y yo nos pusimos de pie. No nos acercamos a Mariela, no hubo miradas ni palabras. Sin embargo, mientras nos dirigíamos a la salida, ella giró, apenas no lo suficiente para cruzar nuestros ojos, pero sí para que alcanzara a ver el vacío en su mirada.
Había entrado en esta batalla creyendo que podía torcer la realidad a su antojo. Salió con su nombre manchado en los registros oficiales del tribunal, sus finanzas congeladas y su historia expuesta como una red de mentiras. Esa misma tarde, Lucía envió una declaración a los contactos de prensa de la Fundación. Breve profesional. La Fundación Holbrook respeta la decisión del tribunal y mantiene su compromiso con la misión definida por su fundador. Lo considerábamos concluido. Sin euforia, sin revanchismo, solo con el cierre necesario. Esa noche me senté en mi jardín sola en el mismo banco donde mi hijo se sentó aquel día en que recibió su primer resultado limpio, y respiré tranquilidad. No una paz absoluta, no aún, pero sí esa calma que llega cuando finalmente cierras una puerta. Las semanas siguientes, la fundación prosperó. Recibimos más propuestas de colaboración de las que podíamos aceptar. Los primeros beneficiarios de las becas estaban siendo seleccionados. El jardín conmemorativo detrás del laboratorio comenzaba a florecer. En cuanto a Mariela, desapareció de la vida pública, tal y como se había esfumado de la vida de mi hijo, 15 años atrás, sin publicaciones, sin entrevistas, sin cartas, sin correos, sin intentos de volver. Un día recibí una correspondencia, un sobre sencillo, sin remitente, solo mi nombre al frente. Dentro no había cartas, solo una fotografía antigua de mi hijo niño, aún, y un trozo de papel con una única palabra: perdón. No respondí. No era necesario. Ese capítulo estaba cerrado. No con un estallido ni con festejos, sino con la certeza serena de haber protegido lo que realmente importaba. Aún me llegan cartas de mujeres que jamás conocí de hijas, viendo a sus madres resistir de madres, viendo a sus hijos volverse extraños. Ellas no piden milagros, piden verdad, y yo se las doy. Simple, firme, inquebrantable. No estás sola, nunca lo estuviste. Tu historia no termina con el abandono. Tú puedes trazar la línea. Tú puedes tomar el bolígrafo otra vez. Y aunque el mundo nunca te aplauda tu paz, será siempre el aplauso más valioso. Ahora, si esta historia te conmovió, dale me gusta para apoyarnos y haz clic en el siguiente video, que aparece en pantalla, porque allí encontrarás una historia de traición y giro inesperado como nunca has visto.